Hola totales, soy el Seco TV de aquí de Madrid, un gran saludo. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante que es el Club de los 27. Como todo el mundo sabemos que es el Club de la Maldición, es un nombre mítico que le han dado a artistas, a grandes músicos del Reino Unido y de Estados Unidos que han muerto por circunstancias extrañas. En ese club están mucha gente importante como Jimi Hendrix, Janis Joplin, está Brian Jones, está Robert Johnson, está Kurt Cobain, y se puede decir que hemos sumado a la lista Amy Winehouse. Por lo general estos artistas se les cataloga como artistas extremos en el aspecto de que abusaron mucho con el alcohol, abusaron de muchas drogas sintéticas como los ácidos, como los barbitúricos, como éxtasis, marihuana, cocaína, alcohol y sexo desenfrenado, ¿no? Obviamente mucha gente dice que tenían pacto con el diablo y que por eso antes de los 27 años ya se sabía que su vida iba a ser una ruina y que nunca pudieron controlar su fama. El número uno de nuestra lista es Robert Johnson, más conocido como el rey del blues. Mucha gente dice que él murió porque obviamente en la edad de los 27 años, porque dicen que tenía un pacto con el diablo, ¿no? Su madre lo tuvo con un esclavo de esa época en los Estados Unidos. Dice que vivió en circunstancias muy precarias, ¿no? Cuando en su momento de juventud. También se habla que no fue muy bueno para las matemáticas ni para ir al colegio, ¿no? Mucha gente sabía que de un principio él mostraba sus dotes musicales, tocando arpa, tocando guitarra acústica y tocando guitarra eléctrica. Él nace el 8 de mayo de 1911 en Mississippi. ¿Y cómo es la vida, no? Muere también en la misma ciudad, pero alrededor del año de 1938, el 16 de agosto, a sus 27 años. Bueno muchachos, este es el primero de la lista de nuestro top de todos del Club de los 27. Número 2, más conocido como el compositor, productor de la banda de los Rolling Stones, más conocido como Brian Jones. Él nace el 28 de febrero de 1942 y muere el 3 de julio de 1969 y sigue a las bandas más famosas del mundo persiguiendo la muerte. De nuevamente a sus 27 años, Brian Jones aparece ahogado en su piscina de su casa. Todos sabemos que fue miembro cofundador de la banda de los Rolling Stones, más conocida como la banda de la lengua. Banda emblemática, banda famosísima por tantos años de producción musical, ¿no? Junto a Mick Jagger, junto a Keith Richards, construyeron una banda totalmente muy importante en la industria musical. Durante sus primeros años de la agrupación fue su líder, instrumentista, compositor y fue destacando principalmente por su influencia de los siguientes álbumes: Aftermath, Between the Buttons, Dire Satanic, Majestic Records. Su madre era profesora de piano y también decía que se desempeñaba muy bien en el blues y en el jazz. Con los Stones él brilló con la guitarra acústica o con la guitarra rítmica, ¿no? Y es multiinstrumentista, ¿no? De la banda. No figuró en ninguno de los créditos como compositor ni tampoco cantó ninguna de las canciones, ¿no? Dice que a los últimos años de él abandonar obviamente pues la banda debido a su muerte, tuvo muchos pleitos con Keith Richards, muchos desacuerdos, pero la banda nunca volvió a brillar lo mismo cuando se la pasaba obviamente Brian Jones. Su muerte es muy discutida, ¿no? Porque la policía dice que fue hallado en su piscina de su casa, pero todo el mundo se la cataloga que tuvo un ataque de asma en la piscina, pero esa versión obviamente está muy discutida, ¿no? Todo el mundo más que todo lo relaciona con sobredosis o con abuso de alcohol o con abuso de alguna sustancia química, ¿no? Número 3, más conocido como el rey de la guitarra eléctrica, Jimi Hendrix. Nació en Estados Unidos, en el estado de Seattle, el 27 de noviembre de 1942.
y muere el 18 de septiembre de 1970. Guitarrista, cantautor, compositor, aunque su carrera como solista duró alrededor de 4 años, se le considera como un gran influyente en la industria del rock y de los más famosos del siglo XX como músico. A sus 15 años comienza a mostrar sus dotes con la guitarra eléctrica y en 1961 se enroló en el ejército. Más que todo, obviamente, unido como paracaidista, pero él se da cuenta que él no sirve para eso y al año decide retirarse y obviamente dedicarse a la música. Poco después Jimi Hendrix se muda a Clarksburg, a Tennessee, y comenzó a tocar algunos conciertos en el conocido como Chitlin Circuit, donde consiguió un hueco tocando como músico de apoyo de Isley Brothers y después para Little Richard, con quien consiguió tocando hasta mediados de 1965. Pasó a tocar en Curtis Knight and the Squares antes de mudarse a Inglaterra en el año de 1966, gracias a Linda Kate, quien además llamó la atención para ser su manager. En cuestión de meses, Hendrix ya había obtenido 3 sencillos top 10 en el Reino Unido. En su momento de fama de Jimi Hendrix llegó en Woodstock en 1969, convirtiéndose en un artista muy bien pagado, y en el año de 1970 también en el festival de Isla Way también fue impresionante su puesta en escena, ¿no? Las influencias de Hendrix eran el rock and roll y el blues eléctrico y psicodélico de los Estados Unidos. Es conocido por usar amplificaciones con distorsión, ese sonido todo eléctrico, chocante, vibroso, era lo que le encantaba al guitarrista, ¿no? En su puesta en escena como tal. Alto volumen y una ganancia en sus sonidos, ¿no? Psicodélicos como tal. Todo el mundo sabemos que el guitarrista muere de una asfixia y obviamente la maldición del Club de los 27 ataca, señoras y señores, nuevamente a los artistas con demasiadamente fama. Esa asfixia, mucha gente la comenta que fue por ingesta de barbitúricos. Cuenta la leyenda, o cuentan los amigos, o cuenta la gente de esa época, que Jimi Hendrix le fascinaba utilizar ácidos, ¿no? Más conocido como Hotman en esa época, o micropuntos decían en esa época, pero que su nivel de LSD era más alto del que hoy en día encontramos en el mercado negro. Número 4. Estadounidense de género femenino, Janis Joplin. Nace el 19 de enero de 1943 en Texas, Estados Unidos, y el 4 de octubre de 1970 muere catastróficamente en Los Ángeles, California, y de nuevamente el Club de los 27, la muerte viene tras ellos. Cantautora, mucha gente decía que ella manejaba muchísimos géneros musicales como el blues rock, como el soul, como el rock, como el funk, rock ácido, rock psicodélico, country, jazz blues y soul independiente. Obviamente era su gran voz, impactaba en sus escenarios cuando salía ella en su manera psicodélica de cantar y en su manera de drogadicta. Yo la considero como una frita de la música en esa época, era una frita de la música hippie en esa época, y impactaba mucho a la escena porque en esa época era la época de la paz, la época de hacer el amor, la época de la tranquilidad. En ese momento, después de acabarse la Segunda Guerra Mundial, fue una época donde todo el mundo quería paz, quería amor y quería relajación. En 1995 entra al Salón de la Fama del rock, y en 2004 la revista Rolling Stone la coloca en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.
mientras que en el 2008 la ubicó en el puesto 28 de los mejores cantantes de todos los tiempos. 2013 recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1999 fue elegida como la tercera mejor artista femenina del rock en la lista 100 de las grandes mujeres del rock, realizada por el VH1. Su padre Seth trabajaba en una refinería y su mamá se llamaba Dorothy y era ama de casa. Tenía dos hermanos, Laura y Michael. Ellos eran cristianos, asistían a la iglesia, pero su madre Dorothy decía que Janis sentía que necesitaba mucho de Dios, que ella era infeliz, que ella era triste, que ella era depresiva, que ella necesitaba mayor atención, decía la madre de Janis Joplin. En su adolescencia se hizo amiga de un grupo de marginados, a través de quien tuvo acceso a discos de artistas de blues afroamericanos. De ahí es donde ella se enamora del blues y ella agarra esos matices del blues y los convierte en una grande artista cuando ella comienza a desarrollarlo. La vida de Janis Joplin siempre fue controversial y polémica. Mucha gente la cataloga que ella era bisexual, ¿no? Mucha gente sabía que ella estaba enganchada en la heroína, en el alcohol y de mucha depresión, ¿no? Además decían que ella no se sentía a gusto con su aspecto físico. Tenía muy baja autoestima, no se quería, por eso su madre Dorothy trataba de darle todo el afecto y el amor que puede darle una madre a una hija, pero eso nunca la llenó, ¿no? En 1969 ella toca en Gustav nuevamente, al lado de Jimi Hendrix y otros artistas. Joplin nunca se describió a sí misma como bisexual o como lesbiana. Su vida sexual incluyó numerosos hombres y mujeres, en los que se calificaban como orgías animales, le daban su nombre a esas fiestas desenfrenadas, locas y extremistas donde participaba la cantante. Estos aspectos hicieron que sus padres muchas veces la rechazaran y nunca tuvieran una buena relación. Ya sabemos, muchachos, que Janis Joplin a sus 27 años la muerte le llegó por una sobredosis de heroína. Esta muerte, la que todos pensamos que nunca nos va a llegar, pero llega. Al club de los 27, esta muerte persigue, Señor, a la fama, al control de abusos de drogas, al control de esa vida desenfrenada, de abuso de sexualidad. Número 5, más conocido como el vocalista de la banda The Doors, más conocido como Jim Morrison, más conocido como James Douglas Morrison. Nació el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Estados Unidos. Nacionalidad estadounidense. 3 de julio de 1971. A sus 27 años muere en París, Francia. De nuevo, la muerte aparece, señores, al club de los 27 de la música, de los famosos del rock and roll de los Estados Unidos. Fue cantante, compositor, ahí hasta lo conocían sus amigos como era un grande poeta. Estudió en la Universidad Estatal de Florida y después cine en la UCLA, en Los Ángeles, California, formando parte de la mismísima generación del famoso cineasta Francis Ford Coppola. Decidió centrarse en lo que a él le gustaba, que era la poesía. Decide trasladarse a Los Ángeles, California, viviendo en una azotea o viviendo donde muchas amigas. Fue una época de descubrimientos para él, fue una época de avance para él. Por un lado, el acercamiento a las drogas sintéticas y psicodélicas, que tanto le fascinaban, como el peyote y la marihuana, el LSD, según dice él, su favorita, en el cual él se desdoblaba. Cortesía de autores como Baudelaire o Aldous Huxley, por otro nacimiento de la cultura hippie, que florecía por doquier y de la que vivió rodeado casi siempre. A pesar de sus innumerables amantes, siempre estuvo al lado de Pamela Curson, que siempre le perdonó sus infidelidades.
El nombre que escogió la banda The Doors tiene su significado, van aún más allá de lo que uno puede imaginar. Escogieron ese título porque debido al ensayo de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley sobre la mescalina, una droga muy química, inspirado a su vez en la cita de William Blake: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Ya sabemos, Señor, que Jim Morrison hace parte del Club de los 27, que su muerte no está muy aclarada. Mucha gente lo considera por un problema de ritmo cardíaco, mucha gente lo considera por abusos del alcohol y de las drogas sintéticas como el LSD. Ahora, señores, vamos con el número 6. El puesto número 6 se lo damos al legendario Kurt Cobain, más conocido como Kurt Donald Cobain, más conocido como el vocalista de la banda Nirvana. Fue el predecesor o fue el fundador, se podría decir, del género del grunge. Fue un bombazo después de saber que todo el mundo, la gente escuchaba a Michael Jackson, y llegar Kurt Cobain con este movimiento, con este sonido de guitarras, con esta batería espeluznante, con un sonido fuerte. La industria musical comenzó a poner los ojos en Nirvana. Todo el mundo sabemos que fue un artista contemporáneo. Nació en Aberdeen, Washington, el 20 de febrero de 1967, en Seattle, y muere el 5 de abril de 1994 en Estados Unidos, en Washington. Fue un músico estadounidense, fue cantante, fue guitarrista, pero también se le conoce sus grandes dotes por ser un gran compositor. Cobain forma Nirvana con Kristen Novoselic en Aberdeen, Washington, en 1985, y la estableció como parte de la escena musical de Seattle. La gente necesitaba escuchar algo nuevo, algo impactante, algo que verdaderamente le llegara a su mente, a su corazón, y donde hubiera ese movimiento de excitación hacia la música nuevamente. Su segundo álbum fue Bleach. A mí, por ejemplo, es de los álbumes que más me encanta porque tiene un sonido psicodélico impresionante. También fue un sello discográfico independiente como Sub Pop en 1989. Pero el boom de Kurt Cobain y su banda Nirvana fue cuando inventan la canción o crean la canción Smile Like Teen Spirit, del segundo álbum de Nevermind en 1991. Tras el éxito de Nevermind, Nirvana fue etiquetado como la banda principal de la generación X. De ahí se parte la historia de Kurt Cobain y se parte la historia de la banda, porque hasta me considero yo un gran fan de Kurt Cobain debido a ese gran álbum como es Nevermind, que todos sabemos que fue lo que le llevó y lo catapultó como un grande cantautor y un grande vocalista de esta impresionante banda de los Estados Unidos. Durante sus últimos años como artista, Cobain sufrió mucho de depresión, sufrió de mucho baja autoestima y también sufrió de mucha adicción a la heroína, ¿no? Él también tenía dificultad para sobrellevar su fama e imagen pública, que lo acosaba y lo atacaba constantemente. Y de personas que en su vida, como su esposa, la cantautora Courtney Love, mucha gente le echa la culpa, ¿no?, de Kurt Cobain de estar en esos estados tan depresivos. Mucha gente le echa la culpa que por ella se suicidó, ¿no? Fue encontrado en su casa en Seattle y nuevamente la muerte aparece atacando a todos los artistas del siglo XX. Esta muerte que todos pensamos que nunca nos va a llegar a nosotros, muchachos. Pero es la muerte de que atacó a todos los famosos del Club de los 27. Una cosa impactante del Club de los 27 es que la gran mayoría de la gente que ha muerto, cantante famoso, ya sea su nombre o su apellido, comienzan por J. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Pareciera que la J fuera un misterio, pareciera que la J persiguiera la muerte, pareciera que la J tuviera un pacto con el diablo. Bueno, señores, espero que les haya gustado
el video del Club de los 27, del Club de los cantantes más famosos, del club de esta gente que verdaderamente ha aportado mucho a la música, que ha dejado su legado, que ha dejado sus regalías, que ha dejado sus álbumes, pero que lastimosamente ya no está con nosotros. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete a mi canal. Chao, totales. Bendiciones.